Hablar de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 implica enfrentarse con una afirmación incómoda pero fundamental. Lo que ocurrió en la Argentina no fue una suma de abusos ni una serie de excesos cometidos por individuos fuera de control. Fue un sistema organizado desde el Estado, con una lógica, una estructura y una finalidad política definida. Y entender esto no es cuestión de interpretación ideológica, sino de evidencia histórica y judicial. El concepto de terrorismo de Estado permite nombrar con precisión este fenómeno. No se trata de una violencia desordenada, ni de errores en el contexto de una guerra. Se trata del uso sistemático del aparato estatal para ejercer el terror sobre la población. Es el propio Estado el que secuestra, tortura, desaparece y elimina, mientras al mismo tiempo niega esos crímenes y mantiene una fachada institucional. El mecanismo fue consistente, repetido y coordinado. Las víctimas eran secuestradas sin orden judicial, generalmente en operativos nocturnos o en la vía pública, por grupos armados que actuaban con total impunidad. Esos operativos no eran improvisados, requerían inteligencia previa, logística, vehículos, personal entrenado y coordinación entre distintas fuerzas. No eran actos individuales, eran procedimientos. Luego venía el traslado a centros clandestinos de detención, que constituían el núcleo del sistema represivo. En todo el país funcionaron cientos de estos lugares. Entre los más emblemáticos se encontraba la ESMA, junto a otros como La Perla o el Pozo de Banfield. Estos centros no eran anomalías, eran piezas de una red organizada. Dentro de ellos, la tortura no era una excepción, era un método. Se aplicaba de forma sistemática, con técnicas repetidas en distintos centros, lo que demuestra la existencia de protocolos compartidos. La picana eléctrica, los golpes, los abusos, los simulacros de ejecución no eran decisiones improvisadas de un guardia aislado, eran prácticas institucionales. Y aquí aparece un punto central que fue demostrado judicialmente, especialmente en el trabajo del fiscal Julio Estracera durante el juicio a las juntas de 1985. La acusación no se basó en un caso aislado ni en un episodio excepcional. Se basó en la repetición sistemática de un patrón en todo el país. Secuestro, detención clandestina, tortura y desaparición, una y otra vez. Estracera no argumentó que hubo excesos. Argumentó exactamente lo contrario, que existía un plan sistemático de represión ilegal. En su alegato dejó claro que no se trataba de actos descontrolados, sino de una política deliberada del Estado. La represión fue, en sus palabras, feroz, clandestina y cobarde. Esa caracterización no es retórica, es jurídica. Define un modo de operar que no puede explicarse por desviaciones individuales. Porque si fueran excesos, deberían ser excepcionales. Deberían ser raros, aislados, contradictorios con el funcionamiento general del sistema. Pero lo que muestran los testimonios, los documentos y las sentencias es exactamente lo contrario. Una práctica extendida, repetida y coherente en todo el territorio nacional. Más aún, el propio funcionamiento clandestino del sistema demuestra su carácter planificado. La desaparición forzada no es un efecto colateral, es una decisión. Implica ocultar el cuerpo, negar la detención, borrar la identidad jurídica de la víctima. Eso requiere organización, coordinación y una cadena de mando que lo permita. Los llamados vuelos de la muerte son un ejemplo extremo de esa lógica. No eran actos improvisados. Requerían aeronaves, personal, logística y planificación. No se puede arrojar personas vivas al mar como consecuencia de un exceso. Es un procedimiento. Lo mismo ocurre con el robo de bebés. La existencia de maternidades clandestinas, la apropiación sistemática de hijos de detenidas desaparecidas, la entrega de esos niños a familias vinculadas con el régimen. Todo eso implica planificación, registros, decisiones institucionales. No es compatible con la idea de descontrol. La coordinación internacional a través de la Operación Cóndor refuerza aún más este argumento. Las dictaduras del Cono Sur intercambiaban información, capturaban opositores en otros países y los trasladaban clandestinamente. Esto no puede explicarse como una suma de excesos individuales. Es cooperación entre estados. Pero hay otro argumento, quizás aún más contundente, que surge directamente del trabajo judicial: la homogeneidad del sistema. En distintos centros clandestinos, en distintas provincias, bajo distintas jurisdicciones militares, se repetían los mismos métodos. Eso solo es posible si existe una doctrina común, una organización centralizada o al menos coordinada. Y esto nos lleva a otro punto clave: la cadena de responsabilidades. En el juicio a las juntas, lo que se juzgó no fueron actos individuales de soldados o policías. Se juzgó a los máximos representantes del Estado. La acusación de Estracera apuntó directamente a la cúpula militar, demostrando que el sistema represivo no era una desviación, sino una política. De hecho, uno de los elementos más contundentes de su alegato fue señalar que al eliminarse el juicio legal, se habría producido una inversión total del sistema jurídico. Se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura. Es decir,
el propio Estado había reemplazado el derecho por el terror. Este punto es fundamental para desmontar la idea de los excesos, porque los excesos suponen una norma que se viola, pero aquí la norma misma había sido reemplazada. El sistema legal había sido suspendido y en su lugar se había instalado un sistema clandestino de represión. Ahora bien, junto con la idea de los excesos existe otro argumento frecuente: el intento de reducir el número de víctimas, sosteniendo que no fueron 30.000 desaparecidos, sino una cifra menor, generalmente en torno a 8.000 o 9.000. Este argumento también se derrumba cuando se analiza seriamente la evidencia. En primer lugar, el propio Strasero en su alegato habló de más de 9.000 desaparecidos, pero aclaró que esa cifra correspondía únicamente a los casos documentados por la CONADEP, no a la totalidad de las víctimas. Es decir, ya en ese momento se reconocía que los datos disponibles eran parciales. Esto es lógico. El sistema represivo estaba diseñado precisamente para ocultar información. No había registros oficiales, los cuerpos eran eliminados, las detenciones no se reconocían. Pretender que existe un número exacto en esas condiciones es desconocer la naturaleza misma del fenómeno. Pero hay un argumento aún más contundente que se apoya en los propios centros clandestinos. La ESMA, uno de los principales centros de detención del país, tuvo aproximadamente 5.000 detenidos desaparecidos, solo en ese lugar. Y la ESMA no fue el único centro. Hubo más de 700 centros clandestinos en todo el país. Incluso si muchos de ellos tuvieron una menor escala, el dato es revelador. La magnitud del sistema hace imposible sostener cifras extremadamente bajas. Además, en la propia ESMA se estima que la gran mayoría de los detenidos fueron asesinados, muchos de ellos mediante vuelos de la muerte. Esto muestra que no se trataba de un centro de detención transitorio, sino de un engranaje dentro de un sistema de eliminación. Cuando se combinan estos datos, la existencia de cientos de centros, la escala de algunos de ellos, la ausencia de registros completos, la destrucción de documentación por parte del régimen, resulta evidente que cualquier cifra basada únicamente en denuncias registradas es necesariamente incompleta. De hecho, el propio Strasera reconocía la imposibilidad de establecer un número definitivo debido a la falta de información y a la destrucción de pruebas. Esto no debilita la acusación, la refuerza, porque muestra que el sistema estaba diseñado para ocultar su propia magnitud. En este sentido, el debate sobre el número no es solo cuantitativo, es conceptual. Reducir la discusión a una cifra más baja en muchos casos implica minimizar la gravedad del fenómeno. Pero el problema central no es si fueron 8.000, 9.000 o 30.000. El problema es que existió un sistema estatal de desaparición forzada. Y ese sistema, como se ha visto, no fue improvisado, no fue caótico, no fue el resultado de excesos individuales. Fue una política. Una política que se expresó en la existencia de centros clandestinos, en la sistematicidad de la tortura, en la práctica de la desaparición, en los vuelos de la muerte, en el robo de bebés, en la coordinación internacional. Una política que fue aprobada judicialmente, que fue documentada por organismos de derechos humanos, que fue reconocida en sentencias. Y una política que tenía un objetivo claro: eliminar no solo a quienes representaban una amenaza armada, sino a cualquier forma de oposición, a cualquier posibilidad de organización, a cualquier cuestionamiento del orden que la dictadura pretendía imponer. Por eso, cuando se habla de terrorismo de Estado, no se está utilizando una metáfora. Se está describiendo un sistema real, concreto y documentado. Un sistema en el que el terror no fue un exceso, fue el método. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y regalarnos tu me gusta, cosa que en verdad nos ayudaría muchísimo. De paso, podrías también dejarnos un comentario solicitando qué temas te gustaría que tratemos en próximos videos. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.